Pedro Sánchez no se conformó con observar a distancia la operación de rescate de Europa. No, intervino, se implicó, participó 5 días después de que el empresario Víctor de Aldama confesara a Koldo García que Javier Hidalgo había contactado con Begoña Gómez, con la esposa del presidente del gobierno, para interceder a favor de ese rescate. Pedro Sánchez habría tomado cartas en el asunto, literalmente. El diario El Mundo ha publicado en exclusiva los mensajes de WhatsApp entre el presidente del gobierno y su entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una conversación que no deja lugar a muchas dudas. Sánchez quería dar una vuelta al plan inicial y se oponía a que la británica matriz de Iberia tomase el control de Europa. La alternativa, una fórmula mucho más nacional, más española, como sugería un amigo del presidente, anónimo por cierto, pero experto en el sector según Sánchez. En ese mensaje reenviado a Ábalos se abogaba por proteger la infraestructura aérea española y, si se terciaba, incluso impulsar desde Air Europa una gran plataforma del sur de Europa. Un plan ambicioso, casi geoestratégico, que por lo visto pasó por el móvil del presidente. Ábalos, como buen escudero, respondió con toda la naturalidad del mundo y Sánchez le replicó que fenomenal estar informado, pero que la operación de IAG no le convencía en absoluto. Quedaba clara su línea y, mientras tanto, en paralelo, el director de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, se sentaba en reuniones clave de ese rescate. Algo insólito, porque la Oficina Económica no solía participar en esas deliberaciones. Pero aquí estaba, aquí sí. El interés del presidente podríamos definirlo como transversal. En fin, hablamos del rescate más rápido de todos los que se produjeron tras la pandemia. 5 veces más veloz que la media, troceado en 2 partes para esquivar el control europeo. ¿Que era necesario rescatar a Air Europa? Sí. ¿Se está devolviendo el préstamo? También. ¿Se dieron condiciones duras? Es cierto. Pero la cuestión aquí no es si hubo que rescatar, sino cómo se rescató. Y sobre todo, quiénes sabían qué y cuándo. El procedimiento. Ábalos, por su parte, dice estar muy tranquilo, tanto que incluso dice que lleva 17 meses aguantando todas estas filtraciones. Lo que le sorprende es que ahora los nerviosos sean otros. Y mientras tanto, según Voz Populi, la OCU ultima un informe que podría poner contra las cuerdas al secretario de organización del PSOE, a Santos Cerdán. El mismo Cerdán que acompañó a Sánchez en su regreso a la Secretaría General del partido, el mismo que negociaba con Carles Puigdemont y el mismo que, según Víctor de Aldama, recibió un sobre con 15.000 euros en una cafetería. Todo esto, insisto, no va del rescate, va de los atajos, de las puertas que se abren si uno llama al teléfono correcto, va de cómo se hacen las cosas cuando se puede hacerlas a medida. Y ahora habrá quien se escandalice. El presidente, por esos mensajes, se implicó en ese rescate. Y todo esto, por supuesto, lo pensó 5 días después de que su mujer fuera contactada por esta empresa interesada. ¡Qué casualidad! Por supuesto, ninguno de estos mensajes publicados por El Mundo acredita delito alguno ni constituyen por sí solos una irregularidad penal, pero sí retratan un estilo, el de un presidente que no solo se implica, sino que impone, que no solo orienta, sino que decide, con los suyos y también con los otros, porque este es el mismo Pedro Sánchez que, según esos mensajes, también llegó a explorar la posibilidad de desbancar a Alfonso Fernández Mañoco, del Partido Popular en Castilla y León, trabajando con una tránsfuga de Ciudadanos. Las formas no son delito, pero a veces lo parecen. Muy buenos días, comenzamos este miércoles 14 de mayo aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral de hoy celebramos San Matías Apóstol. Muchísimos asuntos en el día de hoy, aunque hoy todas las miradas se dirigían, por supuesto, hacia esa portada del Mundo con la información que en estos momentos se está publicando Esteban Urreizeta con demás compañeros sobre esos mensajes de José Luis Ábalos y Pedro Sánchez. Han marcado, por supuesto, la sesión de control al gobierno de esta misma mañana, una jornada que debía comenzar, en la que también ha estado marcada en la Cámara Baja por la comparecencia de Sara Agesen, por las explicaciones que la misma ha dado sobre el apagón del lunes 28 de abril. Muchísimos asuntos encima de la mesa a lo largo de esta mañana, así que quédense con nosotros en estas próximas 2 horas en las que nos acompaña don Julio Eriza. Muy buenos días. A disfrutar de mi libertad de expresión y vosotros de la vuestra. Y además con un montón de espectadores que valen la pena porque son gente de muchísimo nivel.
y que se hacen preguntas también, como la gente inteligente se hace preguntas y la vida misma te ofrece constantemente preguntas y a veces alguna respuesta. El tema de las WhatsApps no me interesa demasiado. Creo que el procedimiento de recibir una información y de ir, digamos, dosificándola en función de un interés estrictamente, si quieres, entre comillas, comercial, pues para tener más entradas, para tener más audiencia, para vender más periódicos. La verdad es que o estás hablando de algo en serio que tiene repercusiones penales y por tanto políticas importantes, en cuyo caso no entiendo que eso se pueda ir dilatando en el tiempo. Si ya tienes en la mano la prueba de un delito, no sé qué cojones haces con él. O sea, ya lo estás poniendo en manos de la Fiscalía o en manos de un juez. El director del Mundo ha dicho que ninguno de estos mensajes constituye un delito. Pues si no constituye ningún delito me interesa muy poco. Sin embargo, sí que me interesa muchísimo el que se afirme en un periódico mallorquín que la mayor parte de las niñas que están tuteladas en Mallorca por el poder público, por el gobierno, las están prostituyendo. Entonces, no sé, prefiero centrar mi interés y mi observación en ese asunto, y si podemos desde esta casa apretar y chillar para que de una puñetera vez alguien que tenga un poco de coraje y un poco de vergüenza, y estoy hablando de los jueces de Mallorca y de los fiscales de Mallorca, le metan mano a ese asunto, o sea, es que me parece un auténtico crimen. O sea, crimen. Tienes a unas criaturas absolutamente sin ninguna protección, indefensas, y estás permitiendo que las utilicen para ser prostituidas, menores. Pero, o sea, al final yo me voy a preguntar, ¿y los menas para qué los queréis? Igual es que queréis también tener muchos menas para cosas parecidas. Y lo que tantas veces dice Francás, y todos esos niños que arrebatáis a familias a costa de, primero, de unos precios increíbles para los que reciben a la criatura y un coste enorme para el Estado. ¿Por qué lo estáis haciendo? Es decir, ¿cómo es posible que haya un manto de silencio y estemos escuchando la juerga de Ábalos con cocaína en un parador de Sigüenza, que esa es otra, mientras había COVID y mientras la gente no podía salir de sus casas? ¿Y eso cómo se llama? ¿Eso cómo se llama? ¿Y eso cómo no ha salido el director del parador de Sigüenza a dimitir ya? ¿Y cómo no han salido 4 o 5 trabajadores públicamente a decir, estuvieron aquí, vimos esto, hicieron esto? Es que por eso los WhatsApps no me han interesado mucho, la verdad. Una vez, además, confirmado por parte del director que no hay nada penal, ¿qué me va a contar? Que en los grupos humanos, pues yo salgo de aquí y digo, joder, qué coñazo Frankie, ha estado hoy pesadísimo con este tema. A mí nunca me lo ha dicho, Francás. No, pero imagínate que lo dijera, o él de mí. Relevancia cero. Cero. Vamos, esto es lo que puedo pensar de mí mismo muchas veces cuando salgo de aquí. Pero que no tiene, es decir, es buscar un poco la salsa rosa, es que ha dicho que esta es una petarda y que esta no sé qué, pues, ¿qué más me da? O sea, que no me interesa nada. Me interesa que salven a esas niñas. Eso sí me interesa. O me interesa que en Castilla-La Mancha cuenten la verdad de lo que ha pasado. No solamente han subido de 33 o de 32 a 55 escaños. Es que Dolores de Cospedal, cuando estuvo allí, los bajó el número de escaños. Es que además, en Castilla-La Mancha, Arturo sabe mucho más que yo de esto, no funcionaba estrictamente el sistema proporcional. El que ganaba, si no ganabas Ciudad Real, aunque ganaras las otras 4 provincias, no ganabas jamás Castilla-La Mancha. ¿Es verdad o no es verdad? Tenías que ganar Ciudad Real. Pero es que además, cuando llega Cospedal al gobierno de Castilla-La Mancha, suprime al Defensor del Pueblo, suprime el Consejo Económico y Social, suprime un montón de entes que no servían para nada. ¿Sabéis lo que ha hecho Paje? Que nadie lo ha contado. Ponerlos de nuevo. Claro. Suprime no sé cuántos asesores. Paje los ha puesto de nuevo. Y aquí todos, ¡ay, Paje, Paje! Paje es lo mismo. O sea, el robo sistematizado desde el gobierno de los pueblos para convertir al final a la gente en verdaderos esclavos. Es un disparate todo. No me cuenten lo que Sánchez le ha dicho a Ábalos,
tal. Eso sí, si Cerdán efectivamente estaba implicado con constructoras, pues que el juez lo tire para adelante, lo lleve para adelante. Veremos qué se dice en este informe de la UCO, si finalmente ese informe existe y se da a conocer en los próximos días. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Sí, a ver, yo voy a coger el rábano por las hojas, porque como esta mañana he escuchado un poquito, porque hoy me he despistado, he escuchado un poquito el show o el teatro malo del Parlamento, del control del gobierno, pero me he quedado simplemente con una cosa que me ha llamado la atención. En un momento dado, Abascal, bueno, en un momento dado, no, cuando empieza en su intervención a preguntarle a Pedro Sánchez, le dispara el tema del petróleo ruso. Y le dice que le diga cuánto compramos y toda esa historia, ¿no? Y es muy interesante ver la reacción, para mí es muy interesante ver la reacción de Pedro Sánchez y cómo en eso son más espabilados. Son empresas privadas. O sea, exactamente. Usa el criterio de que son empresas privadas. Yo no sé exactamente la relación de esas empresas privadas, hasta qué punto. Supongo que se necesita como mínimo un permiso cuando hay un boicot a comprar ese producto, que una empresa privada española lo compre. O sea, no debe ser tan fácil porque estás en un boicot. Pero en fin, pero yo me quedo con, vamos a suponer que se ha sido limpio. Pedro Sánchez se quita el muerto de encima porque dice, oiga, usted confunde una empresa privada con el gobierno. Digo, pues puede ser un argumento. Pero el argumento final contra Abascal es, porque en el fondo, dice Pedro Sánchez, usted me está hablando de esto, diríamos, para asociarme que yo he ayudado a Putin. Y entonces dice, y en cambio el único que ayuda a Putin en Europa es un país del cual usted se financia, o al cual a usted le financia. Es curioso, porque entonces el banco que ayudó a Abascal, si es que lo ayudó, que no lo sé, y me importa un pimiento, sí que dependía del gobierno. O sea, las empresas en España no dependen del gobierno, pero los bancos en Hungría sí dependen del gobierno. Y eso nadie se lo ha tragado todo el mundo con patatas fritas. Pues como mínimo, hombre, ya sé que es una trampa siempre el Congreso porque no te dejan responder. Pero hay maneras de responder después, y como mínimo hay que hacerlo, porque es que te acaban de dejar con el culo al aire, con argumento absolutamente falaz, que se ha tragado, supongo que mucha gente. Y aprovechando que decía Julio de Mallorca, tú has hablado de los jueces y fiscales. No te quedes ahí, porque hay una cosa, para mí me parece bastante peligrosa. Está la prensa, La prensa tiene información de datos de los niños secuestrados en España, que vuelvo a recordar que, según las estimaciones, rondan alrededor de 60.000 ahora mismo. La prensa lo sabe, y sobre todo los partidos políticos, que no hace ni uno nada. Y lo saben perfectamente todos, porque se les ha llevado información uno tras otro. Y lo último que me han contestado unos es que hemos rascado y no sabes lo que hay detrás. Eso es un argumento para no hacer nada. Nos acompaña también en esta mesa Arturo Moreno y también Carmen Lobelle. ¿Qué tal? Pues empezamos, si os parece, repasando lo que se ha comentado esta misma mañana en la sesión de control. Enseguida les mostramos precisamente este rifirrafe al que hacía alusión Josep María Francas entre el presidente del Gobierno y el presidente de Vox. Pero antes, lo dicho, porque así ha comenzado la jornada de hoy, por Alberto Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, que ha hecho referencia en todo momento a esa exclusiva de los mensajes del mundo. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad al señor Sánchez hoy aquí. De la cara ante los españoles. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada. Sus presidentes autonómicos petardos, su vicepresidente del Gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria general del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría?
¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada. Bueno, luego hablaremos de ese Congreso Nacional del Partido Popular, porque hasta la propia Esperanza Aguirre ha sido muy crítica esta misma mañana con ese tono. Santiago Abascal, y luego le doy la palabra a Arturo, porque ha ido por otro asunto, ha ido por el tema de los recursos naturales, de esa compra de gas a Rusia por parte de España. Como decía Francas, el líder del Ejecutivo ha preferido echar balones fuera, culpa directamente a las empresas privadas, y además también Abascal, el presidente de Vox, le ha echado en cara su sumisión a China. Señor Sánchez, ¿cuánto dinero ha recibido Rusia desde España en concepto de compra de gas en el año 2024? ¿Y cuánto va a recibir en el año 2025? España no compra gas. Lo compran las empresas privadas, señoría. Se lo he dicho muchas veces y parece usted no entenderlo. ¿Le molesta que haya un alto el fuego entre Rusia y Ucrania? ¿Le estropea a usted algún negocio? ¿El número uno va a dar de verdad alguna vez explicaciones precisas en este Parlamento o ya lo deja todo para el juzgado, señor Sánchez? Porque usted impone restricciones aquí a las clases medias mientras va de rodillas a China para ser amigo del país más contaminante del mundo. En segundo lugar, según tenemos entendido por estas empresas privadas, que yo no le estoy señalando peyorativamente a estas empresas, no las estoy estigmatizando, las estamos diciendo efectivamente que tienen que reducir esas compras de gas licuado. La mayor parte de ellas va a terceros países de la Unión Europea, señoría. Arturo. Sí, bueno, yo creo que la situación política que tenemos en España es parecida a la que se vive en el aeropuerto de Barajas, ¿no? Tenemos un problema de salubridad, ¿eh? Es decir, esto está llegando a unos niveles de erosión en los comportamientos de los políticos y, en fin, en los hechos que vamos conociendo, y también casi un problema ya de orden público. Es decir, yo creo que el caos, el desorden, que no se puedan exigir responsabilidades o que se eludan las responsabilidades en un régimen democrático, pues me parece que de alguna forma habla de lo que está pasando en España. Y yo, sobre las conversaciones, quiero decir unas cosas. A mí me parece que, en cualquier caso, queda claro que había una relación personal y política entre Ábalos y Pedro Sánchez, ¿no? Y que se mantuvo antes y después del cese. Y lo que no nos han explicado es por qué lo cesó, es decir, si le declaró de alguna forma persona non grata, o por qué luego seguía hablando con él, ¿no? de forma permanente. ¿Qué pasa? ¿Que se sintió ofendido Sánchez por no haber sido invitado al tour de paradores, a Teruel, Sigüenza y los que iremos conociendo, o le pisaron Helicoldo, le pisaron alguna comisión? Sánchez le otorgó aforamiento, ¿no? ¿Por miedo? Es decir, ¿por qué le otorgó aforamiento haciéndole diputado posteriormente? Creo que lo importante de las conversaciones no es tanto lo que se dice, que bueno, fundamentalmente es lo que trasciende de ellas, es decir, el perfil que sale de Sánchez, ¿no? Y a mí me parece que sale el perfil de un gran mediocre, un hombre con una gran pobreza de valores, un hombre sin principios, que solamente persigue el poder, autoritario, despreciativo, sociópata, es decir, es un hombre que carece de empatía, que no solamente por conocer, sino por querer tener afecto hacia alguien, narcisista, sectario, manipulador y maltratador de palabra. Es sinceramente cobarde, o sea, yo creo que es lo único que hay de sinceridad en él, es decir, es un hombre que elude permanentemente las responsabilidades, siempre la culpa de cualquier cosa la tienen los otros, y esto causa una impresión nefasta, ¿no? Yo creo que es uno de los síntomas más claros de la cobardía, ¿no? Yo no tengo nada que ver, este fue y le señalas con el dedo, que probablemente maestro del engaño, refinado, estafador y traficante de la palabra dada. En definitiva, un hombre sin altura, ni prestigio, ni autoritas, ¿no? En fin, es un estilo, ¿no?, de cuartelero, vengativo, revanchista, una concepción del poder totalitaria, como se ve permanentemente en sus acciones, donde veja y enfrentaba a todos los compañeros del partido, salvo a los que considera esclavos, sumisos, que más sanchistas que él, como Bolaños y Óscar Puente, que a lo mejor que les podía haber puesto a trabajar en kilómetro cero el prostíbulo de su mujer, como en técnicas sadomasoquistas, ¿no? Es decir, el kilómetro 80, perdón. Como Bolaños o Óscar Puente, ¿no? Y yo creo que es un hombre que insulta, que descalifica,
con ademanes de chulo, ¿no? Un chulo impenitente y de alguien profundamente resentido. En fin, me parece que el espectáculo que dan es un espectáculo en las cintas pues, barriobajeros de kinkis, no en la sede del Parlamento Nacional, sino que parece que esto está en la Cañada Real entre una banda de Latin Kings y los Mara, ¿no? En fin, ¿qué dicen los socios que apoyan a este gobierno y que también son sumisos, son personas que en fin, que están siempre dispuestos a agradar al presidente? Es decir, que dice el PNV, que dice la BNG, que dice Esquerra, que dice Junts, nada, absolutamente nada. Quien siembra vientos recoge tempestades, quien a hierro mata, a hierro muere. Quien mal empieza, que mal acaba, ¿no? Entonces a mí me parece que el final de Sánchez, que está por ver el final de Sánchez, nunca será lo suficientemente cruel ni duro para de alguna forma equilibrar el daño que este señor ha hecho a este país. Como sé que... Sí. No, simplemente por aclarar el asunto. Yo estoy escuchando todo el tiempo el asunto de Europa y yo creo que ahí hay que hacer una raya, ¿sí?, y deslindar dos cosas. Una, relaciones personales que pueda haber entre gentes de Europa, gentes del gobierno. Dos, convenía, procedía y fue justo que el gobierno español, que salvó a 4 compañías aéreas, a 4, a Wamos Air, que facturaba no llegaba a 200 millones de euros, Wamos con W, que salvó a Air Nostrum, que salvó a Plus Ultra. Entre esas 3 no facturaban la mitad de lo que factura Air Europa. Y recibieron, por ejemplo, Wamos 85 millones de euros. Air Nostrum por encima de los 111 millones de euros. Plus Ultra 53 millones de euros. Y Air Europa facturando 2.600 millones de euros y siendo una compañía ya reconocida, acreditada, consolidada en el mercado, le dieron 2 préstamos que sumaban 475 millones de euros y que hoy los tiene perfectamente al día en los pagos de las, digamos, las cantidades. Sí. Prácticamente. Bueno, entonces, distingamos las dos cosas. No sea que pongamos en riesgo también ahora la viabilidad, la reputación de una compañía aérea que creo, yo por lo menos la uso muy a menudo, conozco a su actual presidente, al que respeto y aprecio, y me parece que poner en cuestión la justicia y la objetiva necesidad de que España también ayudara a Air Europa, como ayudó a otras compañías, como ayudó a Barcelona Steel, Celsa, como ayudó... Bueno, es que cogéis la lista, cogéis las facturaciones de esas compañías y cogéis la realidad de la devolución de los préstamos y de los créditos a día de hoy y veréis que Air Europa es una de las pocas que han cumplido. Y que está entonces, claro, beneficios también. O sea, contar una cosa, que el señor Hidalgo fuera amigo de Begoña, que llamara a no sé quién, que no sé cuántos, deducir, como el propio director del periódico no deduce, claro, deducir que hay ahí un delito por parte de la compañía o que la compañía se queda con dinero a cambio de nada o que la compañía no merecía ser apoyada por el gobierno, me parece que es injusto. Entonces, como creo eso, lo digo. Sí, Por lo tanto, Carmen y Franca, si quieren hacer referencia al asunto de Air Europa, veamos exactamente qué es lo que se dice en esos mensajes y ahora lo debatimos en la mesa, porque sí que es cierto que aquí hemos dicho desde un primer momento, y así ha quedado demostrado, que este rescate a Air Europa era justo, se debía haber producido tal y como se produjo, pero que otra cosa muy diferente era cómo se produjo o cuáles fueron las relaciones o las conversaciones que se produjeron previamente. Esto es lo que se dice en esos mensajes que publica hoy El Mundo. Se está investigando cómo se fraguó el rescate de Air Europa y las personas que intervinieron en el mismo, las comisiones que supuestamente se llevaban y los intereses detrás de la aerolínea. Una supuesta red creada entre Ábalos, Coldo y Aldama, que en ese momento estaba dentro de Globalia, empresa matriz de Air Europa. La compañía aérea requería de una inyección de dinero público para salir adelante, tras la llegada de la pandemia. En noviembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 475 millones de euros.
Previo a la intervención del gobierno, Javier Hidalgo, el entonces consejero delegado de la aerolínea, realizó una llamada a Begoña Gómez para ver si podía intervenir en el asunto. El 3 de septiembre, Aldama informó a Koldo de lo ocurrido. Es muy el tema este. Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Nuevos mensajes entre Ábalos y Sánchez revelan que alguien más tenía interés en el rescate de la compañía e intervino en el proceso. El presidente del gobierno. El jefe del Ejecutivo, tan solo 5 días después de la llamada de Hidalgo a Gómez, reenvía un mensaje al exministro de Transportes de un conocido suyo en el que destacaba la necesidad de solucionar lo de Air Europa, pero evitando su venta a International Airlines Group, matriz británica de Iberia, resaltando que tras el Brexit sería óptimo que fuera española y más dadas las circunstancias actuales para tener asegurada la infraestructura aérea en España, y así montar una plataforma en base al negocio asentado de Globalia, que sea privada pero con el control por parte del gobierno, al menos temporalmente. Este anónimo conocido de Sánchez le explica al presidente que no tiene sentido rescatar a la compañía y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG, y menos dejar que desaparezca. El presidente transmite a Ábalos que merece la pena que le den una vuelta, a lo que el exsecretario de Organización del PSOE afirma las inquietudes y le informará acerca del enfoque en las reuniones. A Sánchez de primeras no le convencía la operación, pero sí que era necesario meditarla y valorarla. Poco después, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales puso en marcha el proceso. Según los mensajes, el rescate tuvo el interés directo de Pedro Sánchez, días después de que Javier Hidalgo llamara a su mujer, Begoña Gómez. Y en este serial de mensajes, Marien Vallejo, también se habla de Fernández Mañuco, ¿no? Sí, así es, Alba. El periódico El Mundo continúa publicando más conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Las que vamos a ver ahora tienen que ver con las mociones de censura que se registraron en algunas comunidades autónomas. Para poder explicarlo bien hay que remontarse al 10 de marzo del año 2021. Ese día el Partido Socialista registró 2 mociones de censura a los gobiernos de Castilla y León y también de Murcia. Una estrategia que quisieron repetir en Madrid, pero donde Ayuso se adelantó convocando elecciones. ¿Qué necesitaban para poder hacerlo en esas 2 comunidades? El apoyo de Ciudadanos. En Murcia, en principio, ese apoyo estaba garantizado, pero en Castilla y León el escenario era muy distinto. Estos mensajes constatan que tanto Sánchez estaba al tanto de la operación y que, como dijo Ábalos, estaba trabajando. Pedro Sánchez, como vemos, se encontraba en ese momento muy interesado y preguntó si realmente el Partido Socialista tenía opciones. Ábalos entonces le respondió que estaba negociando con una procuradora que iba a pasar al grupo mixto tras su salida de Ciudadanos, una tránsfuga. La moción de censura en Castilla y León fracasó y Pedro Sánchez le encargó entonces a Félix Bolaños que se encargase de la de Murcia. Ese día Ábalos le contó minuto a minuto cuándo la iban a presentar y mientras tanto ambos se encontraban en el Congreso de los Diputados en una sesión de control al Ejecutivo. Recordamos que de nada sirvió todo esto porque ninguna de esas mociones de censura llegó a prosperar. Gracias, Marien. También es llamativo en este asunto, y ya os dejo opinar sobre la cuestión del rescate a Air Europa, es esa visita, esa reunión que se produjo en los jardines del Palacio de la Moncloa entre el propio Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, justo un poquito antes de todas las detenciones en el caso Koldo. Hoy el debate publica la segunda parte y de esta información también una información troceada, como decimos, dice que, bueno, que envió directamente desde el Palacio de la Moncloa ese coche para que no quedase rastro alguno en el control de entrada y salida del propio Palacio de la Moncloa. En fin, sobre el rescate a Air Europa, que decía Julia Ariza que consideraba que ese rescate había sido justo, como así se ha demostrado que es, y comentábamos por otro lado que lo que se cuestiona en base a estas informaciones es que el propio Pedro Sánchez se metiese de lleno o mostrase su interés justo 5 días después de que se confesara que Hidalgo había llamado, supuestamente, porque no sabemos si se produjo así, la llamada a la propia Hay simplemente un dato que es simplemente para que la gente lo tenga en la cabeza, porque es definitivo. Volotea, facturación ese año no llegó a 600 millones de euros. Ayuda del Estado, 200. Air Europa, facturación 2.500 millones, ayuda del Estado, 475. Hacer los números, reglas de 3, ecuaciones de porcentaje y ya está. Y me decís si donde tenemos que poner el ojo es en Volotea o en Air Europa. Claro. Carmen Francás y luego Arturo. Sí. Me agarro a lo que dijo al principio de todo Julio Ariza sobre la libertad, lo importante de la libertad de expresión, y entonces en esa libertad de expresión lo primero que quiero decir
es que el presidente del gobierno es un macarra y que estropea todo aquello que toca. Precisamente considero que es muy importante la defensa que ha hecho Julio Ariza de una gran empresa como es Air Europa. He tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de conocer también a José Hidalgo, que de ser un humilde emigrante español llegó a crear esa enorme empresa. Incluso pues su socio de todos los primeros tiempos, Herminio, era un hombre de Berín con el cual montó esa gran compañía aérea. ¿Qué ocurre? Que pienso que no es lo mismo Javier Hidalgo que José Hidalgo. Y Javier Hidalgo, desde el primer momento que empezó a mezclarse con Begoña, a fotografiarse con ella en Rusia, en Estrasburgo, y que ahora salgan todos estos comentarios que hizo el propio presidente, el que está manchando a la empresa es él, porque está llevando a los españoles a creer que los rescates se hacen si eres amigo del presidente y si no eres, no se hace el rescate. Por tanto, yo creo que es importante estos mensajes en el sentido de que son conversaciones públicas, digan lo que digan, porque son conversaciones que nos interesan a los ciudadanos, porque son entre el que se dice que es presidente de nuestro gobierno, para mí no lo es, y uno de sus ministros que era su mano derecha. Y en esas conversaciones se le puede llamar macarra, porque él utiliza palabras como petardo, pájara, impresentable, maltratador, jodida, hipócrita, torpe, y todas esas frases se las dedica a las gentes de su entorno, de su propio partido. ¿Por qué? Porque él odia la libertad y porque odia a cualquiera que se pueda interponer en lo que son sus deseos. Y por eso insulta a los varones y nos demuestra que la libertad no existe para él, que es ordeno y mando. Y probablemente ese ordeno y mando y esa rapidez, sin explicar nunca, porque nunca ha salido a explicar por qué era necesario rescatar Air Europa, le ha hecho daño a la compañía, naturalmente cuando es una buena compañía. Francas. Sí, a ver, yo voy a ir por otro lado, porque con la noticia esta, yo la escuché ayer por la noche a las 10. Sí, es que lo de Europa salió ayer por la noche. Se adelantó y esta a las mañana 10. se publica lo de Mañoco. Yo lo oí ayer. Se adelantó a las 10 y entonces en la radio que estaba escuchando se rasgaron mucho las vestiduras como si fuera un tema definitivo el titular de que Sánchez se implica en tal. Y objetivamente tú lees la información y ves muestra que no su hay... interés de que quiere estar informado y que la alternativa que hay encima de la mesa no Claro, le es convence. más, diré una cosa. Si el presidente de gobierno no se interesa por una compañía como Europa, es que es más imbécil de lo que parece. O sea, que lo normal es que se interese. Otra cosa es cómo se interese, eso ya lo sabré él, no lo sabré yo. Pero si no, o sea, eso dicen, no, es que no tenía que meterse en eso, que lo resuelva el ministro. Sí, hombre, joder, o sea, tenemos empresas tan importantes en España como para que la resuelva cualquiera. O sea, era clave que... Para mí, el tema que hay ahí detrás, que no tiene que ver con la compañía, y ahí le doy razón a Julio, que no tiene que ver con Air Europa, porque si le hicieron un rescate como a otras y lo ha devuelto, no hay nada que pelar ahí. Lo que puede haber que pelar es si los que intervinieron para acelerar esto han vivido del cuento de esto a base de haber cobrado coimas. Y entonces ahí habrá un delito. Ahí sí. Ahí habrá un delito, ¿no? Ahí sí. O una cosa que me parece muy interesante de ver del mensajito este, porque en el mensajito este Pedro Sánchez usa a una tercera persona que no sabemos quién es para dar el consejo de lo que quiere que se haga. Y entonces, un conocido suyo de hace sí, años. que no sabemos quién es y probablemente da igual, puede ser que ni exista, pero da dos opciones que no quiere que se den. Una opción es que depende de una compañía extranjera, cosa que le aplaudo. Es decir, ya es, a mí me parece grave que Iberia dependa de una compañía inglesa. Me parece que, en fin, como es libre las empresas y tal, pero no me gusta nada. Y entonces dice, hombre, intentar que eso no acabe
en el mismo sitio, entre otras cosas, porque entonces ya sería todo el transporte aéreo en España y los viajes hacia fuera dirigidos por la misma compañía, por IAG, de hecho. O sea, entiendo perfectamente eso. Y se consigue. Pero la segunda condición que viene a decir es que no la tengan los Hidalgo. Exacto. Y eso no se Porque consigue. dice que no se puede rescatar a una compañía de este estilo cuando para que considera la lleven. en ese mismo mensaje que el patriarca está muy debilitado y que es mucho mejor que se haga ese rescate, sí, pero con una supervisión y un control por parte del gobierno, aunque sea de forma Y con temporal. una tercera compañía que incluso no sé si insinúa allí que sea una italiana. Siempre Entonces, controlando. esta cosa ya es más rara, porque si en el mensaje del que interviene, y algunos se escandalizan porque intervenga, cosa que es la primera vez que no me escandalizo de lo que hace Sánchez, que intervenga, de las dos soluciones negativas que da, una se cumple y la otra no, es que no le han hecho caso o que ha habido un cambio de opinión después. Es decir, esta compañía acabó en manos de los Hidalgo. Sí. El rescate hizo que volviera a los Hidalgo. Ellos Es lo decir, crearon, se la llevó verdad. se llevó la solución justo donde no quería el amigo del presidente, el cual usaba el presidente para explicar lo que quería el presidente. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Eso sí que puede querer decir que después hubo una intervención de una tía mía, o no sé exactamente quién, de la mujer de alguien o del primo de Pascual, diciendo, oye, tal. Y entonces ahí tendríamos otro problema que queda visualizado en ese mensaje. Pero no el hecho de que el presidente entre a ver... Arturo, y lo vamos a dejar aquí, que nos estamos no sé si se me ha En primer lugar, entendido. en primer lugar, una advertencia. No otorguemos a Sánchez una sobredosis de maldad, es decir, porque lo podemos convertir en el héroe de los villanos, lo cual en una sociedad como la nuestra, frustrada y cada vez más crispada, pues le puede otorgar una popularidad añadida, es decir, que una especie del Joker de Batman, ¿no? Cuidado con eso, porque hay mucha gente que simpatizaba más con Joker que con Batman, ¿no? Cuidado, no, lo digo tal. Y en segundo lugar, y volviendo al tema que sacaba Salva y Julio y vosotros dos, Francas y Carmen, ¿no? Habéis comentado. Vamos a ver, el gobierno estaba obligado a que una compañía como Air Europa saber qué estaba pasando allí y que desde luego no cayese. Es la segunda compañía aérea española. Bueno, Iberia no es española y británica, pero bueno, en cualquier caso, Air Europa es una compañía muy importante. Indudablemente el gobierno no podía mirar para otro lado, ¿no? Lo que pasa es que lo que verdaderamente es grave, que el ministro de Transportes, señor, si no me equivoco, que era el señor Ábalos, sí. Me parece que seguía en ejercicio, fuese el señor que estaba intermediando por otro lado con sus acólitos, que la operación, eso es absolutamente impresentable y es un delito si fuese verdad. Y en segundo lugar, hombre, este Hidalgo también, que no iba el hijo con las mejores compañías del mundo, pues también estuvo metido en la financiación del máster de Begoña Gómez y ahí se han enredado las cosas, pero lo que está claro, y lo decía muy bien Julio, una compañía como Voltereta, no sé cómo se llama. Volotea. Espero que no de Voltereta. 200 millones de euros a Europa, no sé qué, no sé cuántos, que no hay absolutamente ninguna proporción y creo que la subvención o la ayuda está bien. Tenemos que dejar este asunto aquí, ¿sí? Disculpadme, porque estamos fuera ya de publicidad, que suele ser en torno a las 12:30 del mediodía, y mirad qué hora es. El Pozo Alimentación, empresa líder en alimentación a escala internacional, presenta su nueva campaña de comunicación junto a su embajador de marca, el tenista Carlos Alcaraz. Una acción que nace de una reflexión personal del deportista murciano y que pone el foco en uno de los pilares fundamentales para conseguir el éxito: las personas que te acompañan desde el principio. Bajo el mensaje central, dar lo mejor y rodearme de aquellos en quienes tengo plena confianza. Este es probablemente el secreto del éxito. El Pozo, uno más de la familia. La marca lanza una acción de fuerte carga emocional que rinde homenaje a quienes han formado parte del camino de Carlos Alcaraz y, por extensión, a quienes hacen posible cada logro, cada victoria y cada paso hacia adelante. Se trata de una propuesta que, más allá del ámbito deportivo, conecta con un valor universal: la fuerza del vínculo humano y el reconocimiento de quienes siempre están ahí. El Pozo Alimentación, con más de 70 años de historia, reafirma así su compromiso con la excelencia, el esfuerzo compartido y la cercanía, pilares que comparte con su embajador y con todos aquellos que cada día eligen dar lo mejor de sí mismos. Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias,
esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en diferentes partes de nuestro cuerpo para así reactivar esa circulación, aliviar esa hinchazón y relajar los músculos. Nos acompaña precisamente en esta mesa Silverio Fernández, el CEO del grupo SR Connect. ¿Qué tal, Silverio? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alba. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Bueno, recuérdanos cuáles son los beneficios de la presoterapia. Bueno, pues realmente la presoterapia tiene beneficios relacionados con tema clínico y muchos beneficios relacionados con tema estético. En relación al tema clínico, podríamos hablar de mejora de la circulación sanguínea. A través de esas presiones controladas consigue reactivar pues esa circulación que, conforme va pasando el tiempo, cada vez cuesta más que fluya de vuelta, de retorno al corazón de manera apropiada. Y luego también ayuda mucho con los problemas relacionados con retención de líquidos. También personas que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas, que es igual de malo una cosa que la otra, personas con molestias en las piernas, calambres, piernas inquietas, piernas cansadas. Y luego ayuda mucho también con temas relacionados con estética, es decir, las personas que tienen celulitis, piel de naranja, las varices, que son un problema tan clínico y también estético, pues a través de esas presiones va ayudando a deshacerlas poquito a poco. Habrá mucha gente ahora mismo que nos esté escuchando y que se pregunte, pero ¿esto realmente a mí me puede ayudar, me puede beneficiar de alguna forma? Claro, vamos a ver, es una duda bastante lógica. En la presoterapia se lleva usando mucho tiempo, está avalada, está contrastada. Luego es cierto también que hoy en día, ¿quién no pasa muchas horas de pie o muchas horas sentada? ¿Qué persona no se le hinchan los pies cuando viene el calor? ¿Quién no tiene estrés, ¿no? Son beneficios, son problemas que la presoterapia ayuda a paliar. Y realmente los resultados son muy buenos. Esto no es una tecnología que haya salido hace poco, esto es algo que está contrastado, que es fiable, que forma parte de muchos tratamientos y que es 100% seguro. Entonces la gente lo que debe es de probarlo. Seguro, pero también entiendo que es efectivo, ¿no? Porque, sí. Bueno, ya sabemos cómo funcionan muchos productos que luego también el espectador puede decir, ¿y si no cumple realmente con lo que se promete? Claro, efectivamente, como te comentaba anteriormente, la presoterapia tiene muchísimos estudios que avalan su eficacia, forma parte de innumerables tratamientos, de post-tratamientos, se usa a nivel deportivo también de manera muy frecuente, muchísimos deportistas de élite confían en ella porque tiene muy buenos beneficios de cara a la recuperación y luego aparte nuestro equipo de presoterapia tiene muchísimas reseñas en Google, nuestra empresa de hecho, que avalan su eficacia. Nosotros tenemos prácticamente ya 1000 reseñas 5 estrellas de clientes satisfechos que dicen que el producto es bueno y por ende puede ayudar también a que otras personas se decidan a adquirirlo. ¿Hasta qué punto puede ser rentable tener un equipo en casa? Pues súper rentable. Una sesión de presoterapia en Madrid no baja de 30 a 35 euros la sesión de media hora, según la zona. Además del transporte. Efectivamente, además del transporte. Para que el tratamiento sea verdaderamente efectivo, mínimo deberíamos darnos 3 sesiones en semana. Si nosotros nos ponemos a echar cuentas, al cabo del mes, entre 350 y 400 euros es un tratamiento. Como comentaba, es el tema del transporte. Si tenemos la máquina en casa, no nos tenemos que transportar, no tenemos que ir a ningún sitio, pero aparte la puede usar toda la familia. En el caso que tengamos una familia numerosa, pues imagínate, pero si somos solo marido y mujer, pues aún más. La máquina de presoterapia que nosotros comercializamos en unos 4 o 5 meses está totalmente amortizada. Cuenta con una garantía de 3 años, ofrecemos una extensión de garantía adicional a 10, que, teniendo en cuenta que es un producto que cumple especificaciones electrónicas, es una extensión de garantía muy amplia y tenemos el servicio técnico en España para cualquier problema que tengan las personas. Esto no es un cacharrejo chino que se compre por internet, ni mucho menos. Esto es algo que es, bueno, está contrastado, es fiable y sobre todo que tiene mucho respaldo y mucha seguridad aquí. Silverio, ¿a dónde os llamamos? Pues al 91 997 y 910. Dilo tú mejor, porque yo creo que lo he dicho mal. 919 997 910 o grupo srconnect.com. Toda la información la van a encontrar ahí. Silverio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Vamos con más asuntos. Abrimos ya página de tribunales. Enseguida paramos con lo que tiene que ver con Ursula von der Leyen, pero antes hablamos sobre Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está un paso más cerca del banquillo de los acusados. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha solicitado al Tribunal Supremo que ponga fin a la fase de investigación y procese al fiscal por presunta prevaricación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y por prevaricación administrativa, ante lo que han considerado una abrumadora prueba, la de que el fiscal borró la información de su móvil. Consideran que nadie borra su inocencia. Según la Asociación de Fiscales, hay suficiente material incriminatorio para mandar a juicio a García Ortiz.
La abrumadora prueba se refuerza con las declaraciones de los investigados, de los testigos y de los informes de la UCO de la Guardia Civil. La Asociación de Fiscales considera clave la información de los investigadores, que destacaron la participación de García Ortiz en la filtración contra González Amador, basándose en los mensajes y llamadas que la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también procesada, intercambió los días clave con distintas personas del Ministerio Público, incluido el fiscal general. La Asociación de Fiscales propone además dos últimas diligencias para cerrar el círculo contra el fiscal general. Por un lado, insta a la UCO a averiguar si en el teléfono del fiscal existen una serie de números de teléfono, entre ellos los de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, el del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y los de varios periodistas. Y por otro lado, solicita al magistrado que requiera a la jefa de la inspección los 3 expedientes de dación de cuentas relativos a González Amador, como así lo reveló la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que señaló que esos documentos deben estar firmados digitalmente y están acompañados de los correos electrónicos que aportarán una gran información de las fechas y momentos clave para esta investigación judicial. Por otro lado, Reyes Maroto, el juzgado de primera instancia, ha admitido la demanda que había presentado Isabel Díaz Ayuso por esas palabras de marzo, donde el líder del Partido Socialista, en lo que es el Ayuntamiento de Madrid, había acusado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid de ser una asesina, responsabilizándola de todas las muertes en la residencia por el coronavirus. Una presidenta a la que la puede la soberbia, que no ha pedido perdón a las víctimas de las residencias como consecuencia de los protocolos de la vergüenza, y sí, fueron 7.291 las víctimas o las digamos, personas mayores asesinadas en estas residencias como consecuencia de la no derivación a los hospitales en nuestra comunidad. Bueno, y en Europa, profundo varapalo judicial para Ursula von der Leyen por la decisión de ocultar aquellos mensajes de texto que intercambió con el CEO de Pfizer durante la negociación de los contratos de las vacunas del propio coronavirus. El Tribunal General de la propia Unión Europea anula la decisión de la Comisión Europea de negar el acceso a estos mensajes que se solicitaron a través del portal de transparencia a una periodista del New York Times. ¿Qué es lo que aseguraba la Comisión Europea? Pues esta investigación periodística nació en abril del año 2021, hablaba de eso, la negociación de esos contratos millonarios, y se solicitó a la Comisión Europea precisamente conocer cuál era el papel y tener el acceso a todos esos mensajes de texto de von der Leyen con el presidente y el director ejecutivo de Pfizer. ¿Qué pasó? Pues que la propia Comisión Europea aseguró que esos mensajes no se habían almacenado y que por tanto no los consideraba con la suficiente importancia para ser guardados y luego consultados posteriormente, y que por tanto no puede entregar esos mensajes. Lo que dice este tribunal es que esta conducta es inadmisible, considera que no se especifican los motivos suficientes, y ahora no solo está esta sanción, sino que consideran que deben presentar explicaciones creíbles que permitan al tribunal entender por qué no pueden encontrarse todos esos documentos. Sí que es cierto que si esos documentos se han eliminado y esos mensajes de texto ya no existen, Julio, poco se puede hacer, pero por lo menos le dice que dé unas explicaciones bastante más creíbles de las que han dado, vamos. Es inaceptable. El comportamiento de la Comisión Europea y de Ursula von der Leyen es completamente inaceptable. No puede suponer un precedente para acabar con la transparencia en el uso del dinero público. Es que es una cosa elemental que se han saltado, demostrando que están actuando como auténticos dictadores en la Comisión Europea. No pierden totalmente la legitimidad para ejercer el gobierno de Europa haciendo ese tipo de maniobras. Y por otra parte, recordar que el marido de la propia von der Leyen estaba vinculado a través de una empresa italiana a la compañía Pfizer. Entonces, si juntas las dos cosas, pues como antes, ¿no? No vamos a echar la culpa a Pfizer de nada. Intentaba hacer su negocio y vender su vacuna. Y además no solamente eso, sino que intentaba no tener ninguna responsabilidad por los efectos secundarios que a corto y medio plazo podían aparecer de un producto que no había sido testado suficientemente, pero que mientras el COVID parecía una amenaza a la supervivencia de la humanidad, pues valía todo.
vamos, valía hasta irse al parador de Sigüenza para olvidar las penas mientras los demás estaban en casa. Si ya dices que juntemos las dos cosas, te añado una tercera que también tiene mucho interés, que es la historia de la señora Van der Pony. Cuando fue ministra de Defensa, dio unas concesiones o unas ayudas a una serie de empresas y entonces se le combinó a tener datos de esas ayudas que fueron dudosas y tuvo la sana ocurrencia de borrar su móvil. O sea, hizo un García Ortiz. Con lo cual, esto de borrar la información no es nuevo. Ahora, esa señora debe tener suerte, no sé, debe tener una flor en el trasero, porque después de haber hecho esto y después de haber tenido que salir a escondidas del Ministerio de Defensa, la nombran presidenta de la Comisión Europea. Sí. Y después de haber elevado el desastre de todo eso, con los contratos tachados, todo eso, la renombran por primera vez en la historia. Una presidenta de la Comisión Europea repite. Entonces, probablemente no tenga una flor en el trasero. Tiene muchas flores o hay muchos tíos que chupan de las flores, económicamente me refiero. Claro, o hay mucha gente que prefiere tener a alguien como ella y tan contaminada como ella también al frente porque puede estar más disponible para hacer determinados favores. Pues puede Carmen ser eso. Y luego Arturo. Molesta menos. De hecho, en esta ocasión, esa reelección la consiguió de una manera no muy correcta, pactando con aquellos que nada tenían que ver políticamente con su ideología. Y de hecho, ella, perteneciendo a un partido tan de derechas, aunque digan lo contrario, como es el que nace en Baviera, y luego pues pacta con el Partido Socialista y no respetan la mayoría de otros partidos europeos. Hizo lo mismo que se hizo aquí en España. Por tanto, el respeto hacia las instituciones está en horas muy bajas, porque se lo merecen y porque ellos así lo provocan. Tampoco uno entiende que una mujer que de una familia de tanta categoría, con un marido médico, pero da la impresión de que está enferma y de que todo esto, al final, el éxito político no quiere decir que te lleve al éxito personal. Y cuando lo consigues con tanto brujuleo, dejando atrás tanta dignidad y tanta falta de lealtad, la prueba es lo que están pasando los partidos políticos en Alemania, y probablemente ella, heredera de una mujer que fue tan admirada en Europa como la Merkel, pero que ya no lo es en la actualidad, pues está llevando a Europa a situaciones muy complicadas y que se le tenga poco respeto, porque son demasiados los casos de corrupción que se están descubriendo en Europa. Arturo. No, yo creo que principios como accountability, rendición de cuentas, como rule of law, imperio de la ley, transparencia, que es transparencia, que son innatos a la democracia y a la gestión que tienen que hacer los dirigentes públicos del mandato recibido en las urnas, ¿no? Y entonces yo creo que efectivamente aquí ha habido una intromisión que yo considero absolutamente ilegítima, que posiblemente con partidismo, ¿no? Respecto a Álvaro García Ortiz, es un señor que debe estar en su casa hace mucho tiempo, es un señor que está acusado de delitos que muy graves, como ocultar pruebas o destruir y ocultar pruebas, evidentemente filtrador de secretos oficiales, es decir, poniendo en riesgo el principio de presunción de inocencia que asiste a cualquier ciudadano, ¿no? Y al filtrar los correos con el abogado de González Amador. Y también obstrucción a la acción de la justicia, ¿no? Es un señor que es el cancerbero junto con Conde Pumpido de la impunidad de este gobierno y de sus aliados, ¿no? Es una persona que son los dos los abogados particulares, junto a los tres, junto al abogado del Estado,
también los abogados particulares del clan que gobierna, el clan mafioso que gobierna este país, ¿no? Entonces, es un señor que merece todo el desprecio, es un señor que no se atiene a las reglas democráticas, es un señor que está imputado por el Tribunal Supremo y no debería estar un segundo más ocupando ningún cargo público. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, pero antes ya estamos de vuelta en Dando Caña. Pasa 1 minuto de la 1 en punto de la tarde. Enseguida vamos con más asuntos y les mostraremos qué es lo que han dicho varios trabajadores del Parador de Sigüenza, donde Ábalos pasó otra de sus maravillosas noches con señoras de compañía. Pero antes, aunque bien podría formar parte de esta sección, las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Están en la actualidad los centros de menores no acompañados. Tenemos en Madrid constantemente peleas y en los noticieros Fuenlabrada, y ahora vamos a hablar del de Hortaleza, porque hay una noticia que ha publicado en exclusiva Rubén Pulido sobre cómo está la situación en este centro, y dice que hay peleas, robos, amenazas y continúa la crisis de inseguridad en el centro de menores de Hortaleza. Este centro alberga a más de medio centenar de internos, la mayoría son de origen magrebí y atraviesa una grave crisis de seguridad. Lo más reciente ha sido cuando un presunto menor marroquí robó 1.500 euros y ansiolíticos a punta de navaja en una farmacia cercana a los alrededores. Estas imágenes son de una pelea del verano pasado, como todos se aglomeran cerca del centro, y entre ellos peleas, piedras, puñetazos, incluso veremos una barra metálica. Esto produce que no solo los vecinos de la zona tengan miedo y eviten pasar por estas calles, sino que también los propios trabajadores han denunciado la situación constante que están viviendo de amenazas por parte de los que están en el centro. Y estas amenazas, pues evidentemente, recientemente también, como publica Rubén Pulido en su información, uno de los menores le hizo el gesto como que le va a cortar el cuello a uno de los trabajadores, advirtiéndole que iban a esperarle fuera del centro en el momento que saliese su jornada. Claro, esto se suma a los diferentes conflictos protagonizados por este mismo joven, que él mismo, cuenta Rubén, que ha estado encarcelado en al menos 2 ocasiones, una en Bélgica y otra en Marruecos, y que inicialmente se está dudando ahora de la edad que tiene, porque posiblemente sea mayor de edad y no menor, como están alegando. Claro, la dirección está denunciando estos hechos, pero las medidas que se están tomando por parte del centro no están llevando a mejorar la situación, y las administraciones tampoco están intensificando este tipo de seguridad. La policía ya ha ido voy a poner un ejemplo de la información que publica, durante una semana, tiene 7 días, pues 5 está allí presentes en los aledaños para evitar este tipo de confrontaciones. Y es más, quiero recalcar que no solo lo que se produce dentro, y no solo son los propios internos, sino también los propios vecinos. Claro. Y sobre todo por las noches ya ha habido varias denuncias a la hora de evitar pasar por estas calles, que son los primeros que sufren este tipo de robos. Bueno, precisamente ayer, Francas. Sí. Si les gusta eso, que sigan votando al que votan, en el caso de Madrid al que toca, en el caso de la comunidad al que toca, y en el caso del gobierno al que toca, y si no les gusta, pues que cambien de voto, ellos se lo han buscado. Bueno, tú ayer, Francas, aquí en esta mesa hacías referencia precisamente a cómo muchos de estos menas no son venas. La mayoría de exámenes luego y pruebas a los que se someten, que son un poquito más determinantes, pero tampoco muchísimo, porque tienen un margen de error de 3 años, luego muestran lo que muestran. Y 3 años en 18 pueden ser 22, ¿no? Las mentiras 21. Sobre esto, porque tú mismo acabas de decir de uno que fue condenado, tuvo un problema en Bélgica, Marruecos, viajan de acá para allá. Estos sí que tienen libertad absoluta para hacer lo que le dé la gana, y pero como dice Francas, bueno, es que se medite a la hora de votar, porque vamos a ver, que es vale todo para que no gane la derecha. Tan difícil será de entender cuando ves las imágenes de los que entran en las pateras, que esto no es inmigración, que esto es invasión. Sí. No es tan difícil, ¿eh? Bueno, lo coges, te vas a la frontera de Texas o en Arizona con México y ves quiénes están entrando, y ves a los abuelos, a los padres y a los niños. Con fardos. 3 generaciones de mujeres, hombres, niños, ancianos. Eso es lo que entra. Eso es inmigración.
Eso se llama inmigración. Y ahora pones una foto o un vídeo de los que entran aquí y ves a unos tíos, el más bajito mide 1,85, tienen eso, 16 o 22 años o 25 y no viene ninguna mujer, no viene ningún niño. Eso es invasión. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos. Claro, el problema es, y dices, bueno, es que se está diluyendo en una cantidad de población enorme, ya somos 50 millones de personas, ya han entrado 150.000. Bueno, pues es un porcentaje muy pequeñito. Sí, pero a los que les toca, no les hace ni puñetera gracia. Primero, porque esos señores tienen una cantidad de ocio casi total. Segundo, porque traen una cultura y un comportamiento social en sociedad que nada tiene que ver con los principios que se exigen en España para estar en un pueblecito, en una calle de Chamberí o de Vicálvaro. Entonces, ¿quién sufre las consecuencias de las decisiones de unos señores que están ahí en el despacho o en las cortes? Los vecinos. Claro. Los vecinos. Los que no pueden hacer nada, porque compraron un piso hace 10 años por 150.000 euros en no sé qué zona y hoy no pueden ni venderlo, porque alrededor de ese piso se han juntado una serie de personajes que hacen imposible la convivencia, físicamente imposible. Y además la mentira de que apelen a la solidaridad. Sin embargo, ellos que tanto hablan que esa es una cuestión de la derecha o de la ultraderecha, lo que les parece siempre, dicen que acaba de pasar en Inglaterra. Un gobierno que es de izquierdas le ha puesto límites al campo y dicen que ya no puede haber ese tipo de inmigración, y hace muy poco lo ha hecho Dinamarca. No tenemos que dejar llegar la situación a mucho más, porque hoy has comentado un centro de Menas, pero un día me gustaría que traigas cuántos centros de ese tipo hay en toda la península ibérica, en toda España. Ahora mismo te he enviado esta mañana, Alba, que hay un centro que quieren construir, no sé si lo has visto, y hay una asociación ya que dice, oye, nadie los quiere a su lado. Que no los quieren, claro. Pero no es que no los quieran porque no tengan dinero o porque tengan un color diferente, no los quieren porque hacen imposible un montón de libertades alrededor de ellos y de sus familias. Las hacen imposibles. Totalmente. Pero nosotros no tenemos la culpa de que estas personas estén así. O sea, tampoco tenemos la culpa de que el mundo y Occidente esté hablando de armamento, de invertir más en defensa, en militares, en cañones y tal, y no tengamos a nadie hablando de invertir en determinadas zonas del mundo donde hay hambre, donde hay desnutrición, donde no hay agua, donde no hay cultura, donde la agricultura no puede... ¿Dónde está todo ese dinero que quieren dedicar al armamento? No es dejarlos Una venir. pequeña cosa, es decir, yo creo que la política anti-inmigración de Trump está dando resultados. Es decir, por la frontera de México ha descendido la inmigración ilegal. 95%. 95%, Sí. es decir, no entra nadie en el país. Que luego se estén produciendo errores que a lo mejor se podían haber reparado, porque claro, un señor, lo siento mucho, pero en mi opinión, un señor que llevaba 15 años, que viviendo en Estados Unidos, que tenía dos o tres hijos y que lo han mandado a una cárcel en El Salvador, pues posiblemente está mal, ¿no? Es decir, es un error que hay que subsanar, pero el conjunto de la política de inmigración de Trump es competente y es certera, ha conseguido atajar el problema. Es decir, que eso, y lo que está pasando en Barajas, no sé si vamos a hablar ahora de ello. Pues, sí, vamos a Barajas. La gente, Arturo, la gente que se me adelanta. Vamos volando. Precisamente, Eso pasa por ir a Barajas. Vamos volando a Barajas, Gaby. Volvemos a traer lo que está ocurriendo en la situación del aeropuerto de Barajas, concretamente en la T4, en la terminal, porque hemos hablado de las plagas de chinches, de piojos, y además se suma los robos y las peleas. Y además hay denuncias de supuestas violaciones que ocurren dentro de los baños, porque quiero recalcar
que los baños del aeropuerto es el único sitio donde no tiene cámaras de seguridad y está alejado de los que están vigilando el aeropuerto. En sus imágenes están viendo la situación donde viven alrededor de 500 personas sin hogar, que llevan ya acampando varios meses, y sobre todo el número aumenta durante la noche. La Comunidad de Madrid y AENA niegan cualquier tipo de plaga, pero sí que se han visto hombres, como mencionamos, disfrazados con esos monos blancos y con mascarillas, rociando de diferente líquido para evitar que las chinches y los piojos salgan. Quiero destacar que muchos de los mostradores y mucho personal del propio aeropuerto no pueden hacer sus labores correctamente debido a que están cerradas diferentes cintas y no pueden atender. Otro caso son las peleas que se están produciendo constantemente en el aeropuerto entre estas personas que están viviendo allí. La Unión Federal de la Policía considera que sí que hay un problema de seguridad, sobre todo por peleas, pero no son ellos los que deben decir cómo se debe actuar. Y también hay una problemática en cuanto a las funciones y en cuanto a las competencias, porque AENA acusa al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid dice que ellos no es las competencias, que es el Gobierno central el que debe asumir. Y vamos a escuchar ahora mismo al presidente de AENA, a Maurici Lucena, sobre un requerimiento legal que va a enviar al Ayuntamiento. Dada la inactividad y la dejación de funciones técnica y legal del Ayuntamiento de Madrid, que AENA enviará un requerimiento formal al Ayuntamiento de Madrid como administración pública competente para que cumpla sus obligaciones de atención primera a este colectivo vulnerable, las personas sin hogar que están en el aeropuerto de Madrid. Que como empresa gestora del aeropuerto nos sentimos jurídicamente desamparados. Claro, aquí está AENA diciendo que va a enviar este requerimiento legal al Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid sí que ha ofrecido albergues a estas personas sin hogar, pero está diciendo que ellos no son los que tienen la competencia directa para poder sacarles de allí, sino que el Gobierno central pues se meta a decidir cómo poder actuar. Claro, el Defensor del Pueblo también investiga desde marzo la situación de las personas sin hogar en Barajas y dice que ve preocupante, dice que va a instar y se va a meter en diferentes diligencias para ver cómo se puede proceder. Hay un caso que en el mes de marzo hubo una persona cerca de uno de los restaurantes de las cafeterías del aeropuerto que se la encontró que parecía que estaba durmiendo. Entonces la gente no le hacía caso, pero realmente había fallecido. No tenía signos de violencia y los policías dijeron que llevaba más de 3 o 4 horas. Esto es un caso que quiero que veamos cómo está la situación ahora en el aeropuerto. Primero, 500 personas que duermen todas las noches en la T4 y luego cómo las administraciones pues están echando balones fuera y nadie toma la decisión de la competencia para poder solventar principalmente esto. Es que ese es el principal tema en estos momentos, que mientras existe esta guerra de competencias, no hay nadie que se ponga a atajar el problema de todos estos individuos, de todas estas personas. Sí que es cierto que lo que dicen muchos, que el Ayuntamiento de Madrid tendría competencias en lo que es la comida y la atención a estas personas, pero que luego lo que son las instalaciones, la extranjería y también el arraigo de de todos estos individuos pasa por interior, y además AENA es competencia estatal, que tiene un 51%. Nuevamente nos encontramos con el ínclito ministro Puente. Es que gobernar es mucho más que ganar dinero y escribir tuits cada día. Gobernar es dirigir, es mejorar las situaciones, es acudir para resolverlas, y no cabe duda que aeropuertos depende de él, pero también hay gentes indocumentadas, algunos de los que están pidiendo asilo y no se lo conceden. Por tanto, el ministro del Interior también tendría algo que decir en cuanto a esto y en cuanto a que quién puede entrar en el aeropuerto sin una orden judicial y sin que quien manda sobre las autoridades que tienen que controlar, sino el ministro. No puede ser el ayuntamiento. El ayuntamiento ahí dentro del aeropuerto no tiene competencias. Luego ellos tienen 40.000 cargos, ministros de igualdad, ministros de sociedad, de 40.000 cosas, pero cuando hay un problema grave, y este problema que es grave por las enfermedades que puede provocar,
porque desde luego todos los empleados que tienen que trabajar de noche. Imaginaros mujeres que dependiendo de AENA tienen que acudir a sus mostradores a las 5 o las 6 de la mañana, en qué situación se encuentran y quién las protege. Pero es que aparte de eso, un aeropuerto en un país que vive o que es tan importante el turismo como es para España, ¿qué imagen damos? O sea, que no se cuida. Nuevamente el presidente del gobierno está diciendo estupideces. Si pides dinero a un banco de Hungría, oiga usted, preocúpese de gobernar, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, Arturo. Esta noticia tiene un alcance que, es decir, tiene un alcance muy importante, se ha enterado todo el mundo, Muy todo el mundo grave. habla de ello. Creo que la imagen de España queda verdaderamente tocada. La T4, que es un monumento arquitectónico que nos gastamos no sé cuántos miles de millones y tal, resulta que está tomada por unos señores a los que nadie pregunta qué hacen ahí, y cada vez son más, y que además te transmiten enfermedades. Es decir, hombre, yo creo que para desalojar a estos señores que siento su situación de indigencia, porque el sitio donde tienen que estar no es ahí, y tampoco posiblemente tengan que entrar en España, porque muchos de ellos, algunos de ellos se van al aeropuerto a dormir, pero otros entran directamente en Barajas y se quedan allí a pasar la noche porque no tienen ni permiso de trabajo ni tienen nada. Es un coladero, Barajas, de inmigración ilegal tremenda. Entonces, que vamos a ver, hay una responsabilidad, es decir, si para desalojar a estos señores es una competencia de la Policía Nacional, me imagino, que tendrá que ir allí la Policía Nacional y tal. En cualquier caso, siempre hay que mostrar una cara, o sea, no de rehuir la competencia, sino más bien cooperativa. Es decir, estamos allí, el ayuntamiento, la comunidad, todos, para lo que haga falta, aunque la responsabilidad sea del Gobierno Nacional, que creo que es del Gobierno Nacional, y por supuesto otro hombre del PSC dirigiendo, Manuel Lucena dirigiendo esto, ¿no? Es como la película de La Terminal, pero al revés. En ella Tom Hanks no puede salir porque no tiene los papeles necesarios para abandonar la terminal y le obligan a quedarse dentro, y en este caso estamos viendo como directamente la inacción por parte del gobierno y ellos deciden entrar y quedarse ahí dentro del aeropuerto. Son cientos. A ver, es que el tema de AENA, la gestión de los aeropuertos, es un asunto que no es sencillo de abordar, me parece a mí, ¿no? AENA es una empresa pública, pero es una empresa pública que tiene un 49% de capital privado. Es decir, el Estado es dueño, es propietario de la mayoría de las acciones de AENA. Por tanto, como decía antes José María Francás, de las compras de gas, en AENA se hace lo que el Estado quiere, porque manda. Aparte de los compromisos que haya de repartos de dividendos, etcétera. Pero bueno, ¿qué es AENA en realidad? AENA en realidad es un negocio montado sobre el gasto brutal de dinero público para construir unas infraestructuras maravillosas. Bueno, pues se les dio la posibilidad a unos tíos, una parte al Estado, al 51%, y otra a unos inversores privados, podemos hablar algún día de cómo se hizo eso y cuánto costó y tal, que teóricamente, si estuviéramos hablando de una transacción económica mercantil habitual, lo primero que tendría que plantearse es cómo rayos una compañía que va a gestionar el aeropuerto amortiza el coste del aeropuerto. Claro. ¿No? Sí. Bueno, pues de eso no vamos a hablar, ¿vale? Amortiza. Eso nos lo hemos comido con patatas fritas. Claro. Y ahora, eso que se han montado sobre las terminales, lo que hacen es convertirlas en auténticos centros comerciales. Es decir, efectivamente el Estado les cobra una determinada cantidad, pero no les va mal. AENA el año pasado tuvo unos beneficios de 1.934 millones. 1.900, ¿habéis oído bien? 1.934 millones. Y AENA no tiene, con esos beneficios, no tiene la posibilidad de resolver el problema de los que están en Barajas. No puede hacer nada, ¿no? El Estado tampoco le puede decir a AENA, que es el dueño de AENA. Le puede decir, oye, ¿resuelve esto? O es, si quieren ayuda, que me la pidan. De nuevo. Pero claro, es que yo creo que no entramos a veces a fondo en los temas, ¿no? Si entráramos en AENA, no quiero ni pensarlo.
dirigida por un tío del PSC, porque es del PSC y porque es amigo del PSC. Nada y ahí está gestionando AENA. Siempre ha sido un puesto político. Pero claro, los que están detrás, los que están han puesto dinero en la concesión, en AENA, no sé cuántos, esos quieren tocar, ¿no? Y el resto de ciudadanos que nos gustaría llegar al aeropuerto, facturar limpio, y estar brillante, a 200 metros máximo de la puerta de embarque, pues tenemos que recorrer a veces 17 o 20 minutos caminando. Y estamos hablando de una población que envejece. Y que envejece cada vez más. Y las infraestructuras que le ponemos a esa población cada vez están más lejanas, cada vez están más fuera de lo que al ciudadano corriente le interesa. Al ciudadano que va al aeropuerto no le interesa comprar estufas, ni maletas, ni bolsos de Louis Vuitton. No, le interesa llegar a la puerta cuanto antes y salir. Aquí lo vamos a dejar, Gaby, gracias por estas crónicas del manicomio. No sé si tenemos broche de oro. Sí, hay broche de oro, pero no es un chiste, es un detallito. Venga. Porque ahora estoy hablando de la salida de Ancelotti a dirigir la Canariña, la selección brasileña, y cómo se va a proceder y quién viene al Real Madrid. Pero yo quiero destacar un entrenador que a mí me encanta, pero no futbolísticamente ni amorosamente, sino su vestimenta. Segundo Castillo, entrenador ecuatoriano del Barcelona, así se llama el equipo, hace unos meses le veíamos con este traje. Pues en el fin de semana le hemos podido ver con otro nuevo, que bastante chic y llamativo. Madre Aquí le de vemos Dios y del amor vestido hermoso. de leopardo. Cualquiera se acerca, el Liniers se acerca a darle una palmadita a la espalda porque igual le mete un mordisco. No, mejor De guepardo. sean ustedes amigos, así que segundo Castillo, que él ya dijo que la persona que le vestía era su mujer. Así que no sé qué tiene que hacer, cambiar de vestuario o cambiar de mujer. Espero que sea de vestuario, Alba, porque si no el pobre segundo Castillo, Desde luego llamativo es. entrenador del Barcelona de Guayaquil, No pasa desapercibido. ¿Ha ganado algún partido? un fenómeno, sí. Y la Libertadores ha hecho un buen campeonato. Está el tío... Aprovecho para felicitar a los del Barça por haber llegado a semifinales de la Champions. Les dará para el Mundial José Clubes María. del próximo año. Y ganar la Liga, ¿te refieres? Bueno, aún no ha terminado. Por supuesto. Sí, pero les No, felicitamos igual. Sí, claro que sí. Lógicamente. Y además el trabajo Julio es se ha puesto además corbata azul. Blaugrana. Blaugrana para felicitar Pues a todos es todo mis un amigos detalle. del Sí. Barça. Igual si ganáis algún día me pongo detalle que te he blanca. traído, que es segundo Castillo, el entrenador del Barcelona de Guayaquil. Ya, pero esto es un Barcelona No muy... sé, compartís el nombre. Lo que no compartís son palancas. Yo le de la pediría, Porta. Ni trajes tampoco. le Bueno, pediría te que brindo un empatara. tema, Gaby. Hospital de Torrevieja. Esta mañana leía los datos, sabes que ese era un hospital que lo gestionaba Rivera Salud, que era un hospital lo que se llamaba de público-privado, colaboración público-privada. Bueno, pues llegaron los socialistas de Mónica Oltra, la encubridora del marido de los abusos, y cogen y dicen, no, pues venga, eso vuelve para gestión pública. Te doy los resultados de la gestión pública de... Mira. Ilústrame. Te voy a ilustrar a todos vosotros. Desde que se quedó la comunidad con el hospital, las listas de espera quirúrgica han pasado de 1.361 personas en el 2021 a 3.546. No sé si... La espera para ver a un especialista ha pasado de 43 días a 208. Habitualmente estás ya liquidado y has adelgazado mucho cuando llega la... Las colonoscopias, bueno, eso siempre que cuanto más se desplacen en el tiempo mejor, han aumentado de 964 a 4.200 las colonoscopias. O sea, la lista de que espera. si tienes un tumor en el colon, vete ya comprándote el producto oncológico para la metástasis en pulmón. La lista de espera de las colonoscopias. Las colonoscopias No, el número de colonoscopias. pendientes han aumentado de 964 a más de 4.200. O sea, no es que trabajen Las más, sino que trabajan más ecografías lento. te dicen, oiga, que tiene usted que hacerse una ecografía y te dan hora. A los 318 días de que te den la hora ya cuando llega. Ya no te... pero tenía una ecografía y dices, no, pero es su cumpleaños. Fíjate. Y mientras tanto, el gasto se ha duplicado. El Departamento de Salud ha pasado de costarle ese hospital 150 millones a en este momento 300 millones.
Un éxito sin precedentes del socialismo y del comunismo rampante. Sí, pero no ha sido que ha revertido por de alguno más. PP. No, el PP no ha querido revertirlo. ¿No le parece que esto sea suficiente? Hay que llegar a los 4 años y medio para esperar una colonoscopia. Por eso que no liberes al PP de responsabilidad, porque podía haberlo revertido y no lo hizo. Así es, ni más Es más, que no ha privatizado, no ha publicitado otro. No. Lo paró eso, porque iba no, yo creo que no. El siguiente que caía el contrato se lo iba a... Benilopó, pero parece que no, que es ese... porque incluso declararon que sí, que lo iban a... No, es que no me cabe en la cabeza. O sea, hay cosas que son de 2 más 2 igual a 4. Pues en política no es una cuestión de ideología, sino Los de datos lógica. son datos. De lógica, de razonamiento. Sentido común. Que sepan también a quién tiene que votar la gente, ya está. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio 13:26, última pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, última media hora de programa, exactamente 29 minutos, y esta es la información que esa misma mañana publicaba en su portada Voz Populi acerca de ese posible informe que la UCO va a dar a conocer en los próximos días y que apunta a Santos Cerdán por sus vínculos con constructoras. Recuerden todos ustedes cómo Víctor de Aldama, y todos según Víctor de Aldama, el considerado nexo corruptor de la trama, habría entregado a Santos Cerdán un sobre de hasta 15.000 euros en efectivo en una cafetería justo enfrente de Ferraz, porque Santos Cerdán supuestamente cobraría comisiones en base a diferentes adjudicaciones que se hacían a constructoras en Navarra. Veremos si en los próximos días conocemos ese informe de la UCO y si efectivamente en ese informe se señalan indicios de delito, porque ya saben todos ustedes que la UCO no entra a valorar si hay delito o no, eso lo decide un juez, simplemente acredita los hechos. Por otro lado, en The Objective hablan hoy los 6 trabajadores diferentes sobre lo que ocurrió aquella noche en el parador de Sigüenza en la primavera del año 2021, todavía con muchas restricciones por la pandemia en nuestro país. Ya saben todos ustedes que José Luis Ábalos, junto a varios compañeros más, entre ellos también había señoras de compañía, estuvieron primero en una parte del salón diferenciada del resto de la clientela y luego se subieron a la suite número 201, porque es la única que tiene habitación con salón, para poder continuar la fiesta. Una fiesta en la que no solo habría señoras de prostitución, sino también cocaína. El mando roto de la televisión, la lamparita de la tulipa estaba tirada y rota de la mesita. Sí, estampado. Sí, como si hubiera lanzado, sí. Con el mando yo lo cogí del suelo. Estaba roto. Y encima del escritorio decías que había restos de cocaína. ¿Cómo? Sí. Latigazos había, sí. Es más, la chica estaba limpiando y le dije, ponte unos guantes y lo que hay restos. Sí, ¿te acuerdas que vino con unas pilitis? ¿Cómo dices tú? Unas pilitis. ¿Y se volvió loco? Había una colocada como... Los tocando base, yo los tenías en el recogedor. La verdad que dije yo, ponte guantes que está otra mesa llena de cocaína. Veremos. De momento en Paradores nadie ha dicho nada. Porque con lo de Teruel sí que salieron muy rápidamente a desmentirlo, pero con esto... A ver, al margen de que no puedas juzgar el comportamiento, o sea, estaban en pandemia. Sí. No puedes, pero es importante era un conocerlo. Servicio esencial. ¿Era un servicio esencial esto? ¿Te acuerdas que había que tener un papel de servicio esencial? Tal? O sea que estos, mientras estaban los españoles encerrados, la Armengol estaba de juerga en Mallorca y ahora es presidenta del Congreso. Nada. Este estaba de putas en Sigüenza y en Teruel. Pero que sepamos. Pero no hubo contacto humano ahí, yo creo, en Sigüenza. No hubo. Arturo. Fíjese que Arturo hace una broma con esto, pero es que según la información... la noticia de que el tío de Sánchez... el kilómetro 80. Kilómetro 80 tenía... que las presionaba. ¿Cómo hizo? Utilizó a no sé cuántas mujeres, prostitutas, sin papeles y sin nada, y le han condenado por ello. El hermano del presidente está ya imputado por prevaricación, no sé qué, malversación. La mujer está a punto de serlo. El número... Chico, dime con quién anda. No podemos hacer más. Yo prefiero darles una buena noticia. Sí, la verdad. Pongan ustedes atención. A ver. Doña Alba Vila y su joven esposo están esperando un heredero.
y tengo que confirmárselo para que, en fin, le hagan los parabienes necesarios. Gracias. Y la tenemos Enhorabuenísima. en este momento embarazada. Hay que aplaudir, aplaudamos. 14 semanitas. ¿Ven este pin que llevo yo? Qué Son los bonito. piececitos de un bebé de 10 semanas. Bueno, pues doña Alba ya tiene un bebecito una bebecita, parece, de 14 semanas. Así que muchas Eso es. felicidades, Alba. Muchas gracias. Ya sabía yo que Julio en cualquier momento iba Esas a son decir las en directo, bonitas y a mí que me noticias, cuesta no mucho, cabe duda. los temas así privados, pero bueno, os agradezco mucho Porque a lo todos la otro, felicitación. nunca el ministro pudo llegar a más ni Paradores a menos, ¿eh? Ha destruido algo que era muy importante para nuestro país. El cuidado de Paradores. ¿Cómo eran aquellos Óscar López. administradores y las mujeres gobernantas? Yo que viví el nacimiento y el crecimiento del Parador de Berín, sé cómo los llevaban, cómo han podido llegar a esto. Porque, Necesitamos esas facturas, ¿eh? Claro. Necesitamos esas facturas porque, claro, la 201 del Parador de Sigüenza no debe valer lo mismo que la 204. Es que es la única que tiene salón y habitación. ¿Y quién Pero- pagó eso? Menudo parador y era menudo conocedor sitio, el director del Sigüenza. Parador de que en plena pandemia venían unos tíos a hacer una juerga allí. Sí, parece que sí, porque había 5 al menos empleados que tuvieron que servirles. Es digo, difícil tapar esas cosas. ¿Tú dudas que no lo pagarás tú en la parte alícuota? No lo sé, espero que no. Yo estoy convencido que sí, puede que no ser. va a pagar. No lo sé, pero es que resulta... Hombre, Úrsula podría pagarlo. O sea, Y es que además creo dije que esa que es una- iba a Paradores porque ahí no necesitaba registrarse, mientras que en un hotel tenía que dar su documentación, porque aquí como el que mandaba era otro amiguete Todo de el él, mundo tiene que registrarse cuando va a un hotel, sea ministro o sea era el tal Óscar. cardenal de... No, Es una vergüenza, si es que ponen a gente Bueno, es que es no Óscar tiene nada López el que ver. era. Óscar López, que ahora es el candidato en Madrid y que es el que es responsable de esto. Totalmente. Claro. Sí, en fin, no Por sé. cierto, que en esta ocasión había intención de protegerse del coronavirus, porque por lo que cuentan los trabajadores había una caja de mascarillas, pero eso sí, ni se abrió, ¿eh? Nadie... Es que lo de eso Pero con se van a mascarilla tiene su inventar fuerza, eso ¿no? los trabajadores, no creo. Además, con el riesgo y lo que han Será visto con la ya de mascarilla, la en todo carta caso, la más baratilla. que han pero- dirigido a otros que los echaban. Las que ellos habían importado, que estarían todas... de hecho, Por eso que digo que habría mascarilla y más baratilla ahí, pero o igual valían lo mismo, no lo sé, pero con mascarilla no me los imagino yo. Desde luego, ¿Os acordáis de la sí foto que de debía haber Roldán? diversos elementos de protección. Lo que sí que había que exigirle al presidente es por qué cesó a Ábalos en aquel momento de forma tan fulminante y luego pareció que quedaba en el partido, pero también lo cesó en el partido. ¿Cómo un presidente no tiene la obligación ética, administrativa, legal, moral, de explicar al país por qué tiene que destituir fulminantemente a ese ministro y luego, que creo que es una de las partes importantes de lo que publican ahora de los mensajes, meses y más de un año más tarde, el presidente le escribe diciendo que hay que retomar esa amistad? Entonces, ¿por qué lo cesó? Arturo, se nos ha caído el micrófono, vamos a intentar solucionártelo en los próximos No sé, minutos. pero- Y mientras tanto vamos con el gran apagón, porque esta misma mañana sí que es cierto que Sara Agesen ha intentado o ha estado dando explicaciones en el Congreso de los Diputados, justo 24 horas de que la Comisión de Competencia y también el CNI hablasen precisamente de lo ocurrido en aquel lunes. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados anuncia que llevarán a cabo su propia investigación sobre el apagón del pasado 28 de abril, al margen del Gobierno. Gracias a este conocimiento del sistema, que es el que llevamos en nuestro día a día y que nos da una visión global, podemos acometer el análisis de las causas del incidente desde una posición sólida, porque el conocimiento que nos da haber informado o, en su caso, aprobado la regulación, unido al análisis y trabajo en los proyectos tanto de normativa futura, que muchas veces emana de Europa, como la experiencia acumulada de la supervisión del mercado, la inspección y la sanción de conductas inapropiadas, nos permiten, de alguna forma, tener una visión global
de cara al ejercicio que estamos llevando a cabo de investigación. La presidenta de la CNMC ha informado de que ya se está recopilando toda la información que consideran necesaria con el fin de reconstruir el evento y poder proceder. Hemos ya iniciado la tramitación de un expediente informativo y estamos recopilando toda la información que consideramos necesaria para poder reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente. Hemos cursado ya requerimientos de datos y de información. Ha reconocido que la investigación todavía está en una fase muy preliminar para señalar las causas o los culpables del incidente, pero advierte habrá multas de hasta 60 millones de euros y otras sanciones si se deducen infracciones graves o muy graves. El Gobierno debe presentar en un plazo de 3 meses su informe sobre el apagón eléctrico en el Grupo de Coordinación Europeo, y este organismo tiene un margen de 6 meses para publicar un informe inicial de los hechos. En paralelo, el CNI, encargado de analizar los sistemas informáticos de las 6 grandes compañías del sector eléctrico, ha informado de que el apagón masivo no fue provocado por un ciberataque, ni a nivel interno dentro de España, ni fuera de las fronteras españolas. Sara Gessen, que ha estado esta mañana en la Cámara Baja, ha descartado esa teoría del ciberataque a red eléctrica. Sí, pero yo le pediría que no nos multe más, por favor. O sea, que es que hacen multas de hasta 60 millones de euros y como el responsable es el Gobierno, pues, ¿no? O que se lo repartan entre los diversos ministros del Consejo, ¿no? La multa. Claro, ¿qué multa? Que no nos multen a todos. ¿Pero qué multa? Yo me he perdido. La multa que dice que le van a meter a grandísimas multas. Si no se la van a meter. Si no, no van a sacar a nadie. No, van a dejar pasar el tiempo y ya está. O sea, ni de eso, ni de lo de la Renfe, ni de lo de la AVE, que es lo mismo. Impiden reclamaciones, además. Y ya, tú, Carmen, hoy te has levantado muy optimista, pero exigirle a Pedro Sánchez que explique por qué cesó un ministro. Sí, probablemente es de las pocas cosas que no se le puede ni exigir, porque el presidente de gobierno tiene autoridad para cesar y no para el ministro sin dar ninguna puñetera explicación. O sea, ya, si se le pide lo que tiene que explicar y no lo explica, ¿dónde puñeta ha ido el Falcon? ¿Por qué ha ido de Dominicana? ¿Por qué dijo que el apagón era culpa de las eléctricas? ¿Por qué resulta que era culpa de las nucleares? Y todo eso que sí, que tiene obligación de explicar, no explica. A ver si te va a explicar lo que no tiene ninguna obligación de explicar, porque puede ser simplemente que le caiga mal el tío. O sea, no me gusta. Una pregunta os quería hacer antes que no se me vaya. Tú entras en la 201 del aparador de Sigüenza, ¿no? No he entrado nunca. Franquín, poco de imaginación. Pero estás entrando. Es que me haces una imaginación un poco verde a estas horas, ¿eh? ¿Pero qué verde? Es una habitación. Que estaba llena. Que no hay nadie ahora ya. Vale. Es hoy. ¿No? Vale, entonces ya puedo... Porque si no... Y vas a la mesa y ves un polvillo blanco. Claro. ¿Tú qué imaginas que es? Lo limpio, no sé. Pues azúcar. No, o las carcomas que han sacado un poco de... ¿Tú qué piensas que es? Yo recuerdo aquello del que era director general de la Guardia Civil y tengo que pensar que era lo mismo. La portada de Interview. Claro. Y que era exacto. ¿Y qué tenía en la mesa? Pues este será igual. Pues a mí o sea, no se me te ocurre cuesta pensar, creerlo, a mí no se me ocurre pensar que un polvo blanco es cocaína. A no ser que sepas quién ha estado ahí. A no ser que sepas quién ha estado, con quién y al lado de botellas de vino y copas. O por ejemplo, Julio, imagínate que ha estado Macron. Yo no lo pensaría, pero claro, después de los antecedentes de esta gente, cualquier cosa... ¿Habéis visto la imagen de Macron, no? El vídeo. No. ¿Qué vídeo? Pues hay un vídeo de Macron en una reunión en que se sienta en la mesa y entonces se da cuenta que hay una cosita con una fundita con una cosa blanca y cuando lo va quitando. ¿Así? Y entonces en las redes, yo no diré que... Será caspa. Yo no diré en las redes que era azúcar, pero puede ser que sea una bolsa de azúcar. Las redes opinan que era otra cosa. Sobre todo por la manera en que la quita, pero está en Twitter este fin de semana no movía, no corría otra cosa, ¿eh? Desde luego el que hizo la habitación debió utilizar todos los medios profilácticos a su alcance, porque vamos, eso debió ser una leonera. Pero lo de menos sería la cocaína. Que os desviáis del tema, que estábamos hablando del gran apagón, las explicaciones de Gessen de esta mañana, escuchen. Lo más importante que les quiero transmitir es que según vayamos teniendo certezas, vamos a trasladar la información, pero sobre todo también vamos a poner las medidas que sean necesarias para que no vuelva a ocurrir. Un análisis que va a durar lo que sea necesario para conocer la verdad cuanto antes. Pero para que esas medidas que tenemos que tomar las apliquen los organismos competentes en las distintas materias. No vamos a dejar que las prisas nos alejen de la verdad,
porque hacerlo sería desaprovechar algo tan importante como trabajar desde el rigor, como extraer lecciones aprendidas y cómo evitar que este incidente vuelva a ocurrir. Les pediría también que no abanderen la desinformación sobre este asunto. Creo que es importante. Estoy convencida que los ciudadanos esperan eso de nosotros. Esperan datos, información veraz y certezas, no confusión. Como decís aquí, de momento, explicaciones claras desde luego no parecen. No, los ciudadanos esperan, parece que van a esperar bastante. Sí. Sí. Van a esperar sentados. Van a esperar los ciudadanos. Van a esperar sentados. De Jorge cuenten Drexler, que decía, el mundo está como está a causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. Pues estos comen en la misma mesa de las mentiras. Hablar lo hacen bien, para eso han estado entrenados. La publicidad del gobierno, fantástica. La cara fuerte, dura del presidente para mostrarse en el Pleno como el más seguro y el más fuerte en el Pleno del Congreso, de todos los que están allí, también es fantástica. Pero si la gente es seria, no puede creerles ya, porque no han hecho más que mentir. Y a todo un pueblo que ha aguantado horas y horas de apagón, por ejemplo en Galicia, la luz vino a las 6 de la mañana en algunas zonas. Las pérdidas que ha habido con todo esto, ¿qué consiguen? Que no haya reclamaciones. Y entonces vamos a alargar. Pero volvemos a lo de siempre. Si la gente es capaz de votar, no por convencimiento, sino por decir no, para que no ganen los de otra ideología. Ya no quiero decir ni derecha ni otra cosa. Si los tuyos son corruptos, sean de la ideología que sea. Y la corrupción de esta gente está súper demostrada, porque unos mensajes que no tendrían gran importancia, porque es la conversación entre dos personas, pero es el presidente del gobierno y un ministro. A mí la imagen que me ha dado, después de la que ya tenía de Sánchez, es de que es soez, es macarra, es mal hablado, es desleal con los suyos, porque todo lo que dice no lo dice de Julio Ariza o de Alba o de mí, lo dice de aquellos que él mismo nombra pues vicepresidentes de su gobierno y ministros. Ahora bien, Margarita Robles ya nos ha demostrado la dignidad que tiene. Por mantenerse en el cargo, prefiere decir que esas palabras fueron de hace tiempo. Arturo, y nos vamos luego con Mónica Oltra. En el 2004, que las 4 grandes tecnologías que son firmes y flexibles, que recuerdo que son la hidráulica, que por cierto es la más barata, la nuclear, que el problema que tiene es que el 25% de su coste son impuestos, los ciclos combinados, que básicamente es el gas, que importamos todo, y el carbón. Esas son las 4. Pues eso en el 2004 fue el 47% de la generación eléctrica. ¿Sabéis cuando se produjo el apagón cuánto representaban? El 17%. Es decir, el 17%. Sí. Es decir, que las energías que dan estabilidad, que son inerciales, sí, que dan firmeza a la red y estabilidad totalmente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, hombre, lo que parece, según dicen los expertos, es restablecer que la base de generación gestionable. Es decir, las energías físicas, que son las que vienen del viento y del viento del agua, como es la hidráulica, y sobre todo de la solar, es decir, pues que son energías que son inestables porque no son fijas, sobre todo tienen un problema, que es el almacenamiento. Si se resuelve el tema del almacenamiento de forma masiva, y para eso hay que hacer inversiones que muy importantes, entonces podrían tener un mayor peso en el mix, pero mientras no se resuelve el problema del almacenamiento no podemos estar dependiendo de energías que depende de a ver si el viento por dónde va o tal, etcétera. Y luego yo creo que también hay que modernizar las redes, por supuesto, y también hay que, en el tema europeo, las redes de interconexión, y sobre todo con Francia, eso se tiene que mejorar, pero también hay que hacer inversiones en redes muy importantes que tienen que ser retribuidas, ¿no? A ver, la capacidad de guardar de almacenamiento de las energías no es problema.
Está estudiado y se puede hacer. Solo tiene un problema, que es que la producción de una energía y su almacenamiento compense económicamente frente a otras que cuestan mucho más barato. Es un pequeño problema. Si queremos pagar la luz 10 veces más, lo que hay que hacer es mucha eólica, bien almacenada, y además ponerle un lacito, y no sé si unos Swarovskis, y entonces la pagaremos al 20%. La energía almacenable al final es la hidráulica. Es la hidráulica. Esa es la mejor. Esa es almacenable, porque esa tiras el que salvó agua, la situación. mueve la turbina, generas la electricidad, cae el agua en la siguiente pica, y con la energía que te sobra, que no puedes almacenar y que no vas a utilizar porque es renovable y tal, subes el agua otra vez para arriba y vuelves a hacer el ciclo cuando te interesa. No, tienes que invertir en el bombeo, a lo mejor, que mejorar el bombeo. Últimos 9 minutos. Pero también depende de que llueva o no llueva. Carmen, muy breve. Está muy inestable, este año ha El habido titular mucho. del País de hoy, que tiene mucha razón, Carmen, Sí. porque a mí me sorprendía también. Que es muy y creo que se importante que refiere diga a el eso. país eso. Se refiere precisamente a la noticia que ilustraba la portada de hoy, además en un tamaño bastante grande, no me quiero confundir, pero precisamente avisaba de cómo en el año 2023, si no me equivoco, Carmen, corrígeme si no es así, Sí, Red 23. Eléctrica ya advirtió de que si no se tomaban medidas urgentes, ese apagón se iba a producir. Los avisos los conocíamos, sí que es cierto, pero que lo que es diga el sorprendente País es en que lo portada, titule El País en portada. es un esta aviso. mañana. Bueno, vamos ¿Verdad? con Mónica Oltra. Ya saben todos ustedes, porque ayer se lo contábamos aquí en este programa, que la que fuera vicepresidente del gobierno valenciano de Ximo Puig va a ser juzgada por su presunta implicación en la ocultación de abusos sexuales cometidos contra una menor tutelada. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Valencia. Ya saben que en estos momentos lo que se va a indagar es si la Comisión de Igualdad en la que estaba Mónica Oltra pues intentó silenciar de algún modo precisamente o no se tomaron las medidas suficientes o se tomaron medidas para minimizar los hechos que denunciaba esta joven que precisamente alertaba de esos abusos cometidos por el entonces marido de Oltra. Pues esos fiscales deberían saber que no solamente el marido fue condenado por esos abusos, no solamente ella ocultó esos abusos, siendo, digamos, la responsable política, es que cuando los responsables del hospital de Alcira conocen a la chica, que había salido ya del centro de tutela, y le dan un trabajo porque estaba embarazada, estaba esperando un bebé, la niña tiene un bebé, y cuando hacen la reversión del hospital de Alcira a lo público, lo primero que hacen es confirmar a todos los empleados de ese hospital, menos a ella, a la que le despiden. Qué horror, y a qué otro, mala gente. Con el niño. Y al novio. Y al novio. A los hechos. O sea, eso es lo que es esta gente. O sea, el padre y estos la a los madre. que votáis algunos, Sí. de la Mónica Oltra, estos son. Lo que has Estos dicho. son los que han sido cómplices de Pedro Sánchez en permitir que pasara lo que pasó en Valencia. O de Teresa Rivera por permitir lo que ha pasado en Valencia. Y no pisar Valencia. Es y no todo pisar lo que has dicho al principio de este programa, que eso era fundamental. Y ahora este final lo corrobora, que es de una degradación que no puede ser mayor. Moral, ¿eh? Degradación moral. O sea, ¿cómo tapas? Y luego salen a manifestarse en la calle en defensa de las mujeres, en defensa de la igualdad. Las feministas... Dime que de qué presumes y te diré de qué Exacto. careces. Es como la misma Begoña, si el negocio de su familia era el que era, ¿cómo puedes ponerte delante de una manifestación feminista? Es que no lo entiendo. Lo que tú has dicho, los que los votan, por favor, que sean capaces de reflexionar. Porque ahí no hay ideología, No. hay honradez y amoralidad. Pero su electorado es inelástico a la corrupción. Es decir, es un electorado que fundamentalmente... Se mueve por el odio al otro. Por eso y por que piensan que la izquierda siempre les va a dar mucho más que la derecha en cuanto a prestaciones sociales. Y bueno, pues al final dicen, mira, bueno, que no me gusta mucho esto y tal, pero al final les acabo votando porque... Pero es bueno, o sea, yo pienso que lo que quieras, pero algún dato es bueno que de vez en cuando analice. Entonces, ¿me dará más prestaciones la derecha o la izquierda? Pues solo hay que ver la historia de España en los últimos 20 años.
Hombre, ninguno es para tirar cohetes, pero hay una diferencia bestial, ¿eh? Me subieron los impuestos la derecha o la izquierda. Digo, es bien fácil, mire los últimos 20 años. ¿Y cuánto ha subido el salario mínimo interprofesional? ¿Y cuánto ha subido las pensiones? ¿Y cuánto ha subido eso es otro tema. Claro. Pero si eso ya exige más cabeza, que dudo que todo el país la tenga. Pero claro, si tú ves lo que te han subido las pensiones, ves lo que ha subido el salario mínimo, ves lo que ha subido los impuestos, ves que te han tomado el pelo con la subida de las pensiones y ves que te han tomado el pelo con la subida del salario mínimo. Pero eso es para nota porque hay que hacer números. Claro. Lo otro no hay que hacer ningún número, ¿eh? Claro. Con ver una realita o preguntar a... Que lo otro fundamenta el relato. Los que todavía no se hayan suscrito al canal de Telegram de Julio Ariza ya lo pueden ir haciendo porque comparte, como saben, información interesantísima o incluso como las imágenes del nuevo Papa el otro día que vamos a ir viendo en nuestras pantallas, ¿no, Julio? Sí, la verdad es que es muy interesante. Fijaos que él tiene ahí una recepción, va paseando por un pasillo y va saludando a izquierda y a derecha, ha empezado otra vez, y hay un momento en el que él ya ve una bandera LGTB y en ese momento ya no saluda a izquierda y a derecha, sino que directamente saluda solo a la derecha. ¿Qué pensó el Papa? Yo no lo sé. Lo que sí es verdad es que no tiene pase que unas personas que han ido... No, es la misma que es la repetición. Unas personas que han ido a saludar al Papa se permitan sacar una bandera ideológica en ese marco. O sea, y que además la gente se lo permitiera. En el momento en que esos que van acompañando al Santo Padre ven que alguien ha sacado una bandera, lo primero que hay que hacer es cogerle la bandera y guardársela en el bolsillo. Hay quien dice, perdón Julio, que es la bandera de la paz, porque los colores LGTBI pues, son los mismos, pero al revés. Pues bueno, pero sí que es cierto que al Papa a lo mejor en ese momento no le da tiempo a caer en que es la bandera de la paz. Ya, pues parece que al Papa las banderas no le gustan las misas, las oraciones y la buena doctrina, así que... Da la impresión de entereza, va la cosa bien, equilibrio. va la cosa bien. De todas formas... y estoy contento porque la izquierda está contenta con él, y eso ya... Un comentario colateral, es decir, yo que le deseo toda la suerte del mundo a Alberto Núñez Feijóo en esto, que no compare lo del PP con un cónclave, porque a ver si entra como papa y sale como cardenal, ¿no? Se lo ha dicho Sánchez esta misma mañana. ¿Ah, sí? ¿Eso mismo? Sí, eso mismo se lo ha dicho Sánchez en su intervención. Bueno, pues no lo sabía, no lo había oído, pero que... En algo se parece. Y sobre todo si sigue como papa, que va a seguir, que ejerza. Bueno, y a ver si en los próximos días también nos acompaña en esta mesa, porque ha sacado un nuevo libro, pero que también ha sido muy crítica con la gestión que se está haciendo dentro del Partido Popular, porque dice la propia Esperanza, ¿quién es el portavoz del Partido Popular? Me lo invento, no sé exactamente. Transporte, ha dicho. En transporte, ha dicho. Sí, porque... No se sabe quién hay en transporte. Claro. ¿Quién es el experto del Partido Popular en no sé qué? Pues tampoco se sabe, que es algo que sí que ha hecho Vox, y por cierto que Esperanza Aguirre ha dicho que no compartía el 100% de las cosas que dice Vox, sí lo importante. Pero sí lo importante. Sí. Y también ha pedido que se dejen de... Hemos visto lo mismo esta mañana, creo, sí, hemos visto lo mismo. Solemos coincidir muchas veces. Último minuto para los titulares del Telegram de Julio Ariza. No, yo más que los titulares pediros el apoyo al Club de Amigos. Eso es fundamental para nosotros, lo necesitamos más que nunca. Y tenemos que tener la posibilidad de crecer, sobre todo Radio Libertad, de dar un nuevo salto de cobertura y también tecnológicamente de poder dotarnos de instrumentos que hagan que no nos pase lo que nos pasó el día del apagón y que con el kit de Europa y las latas no nos es suficiente. Tenemos que meter alguna cosilla más para poder seguir emitiendo. Y bueno, como sé que muchos de ustedes están contentos con lo que hacemos, a los que no están contentos se lo voy a pedir que por favor nos ayuden, tanto con un donativo en esas cuentas corrientes que les presentamos, como llamando al Club de Amigos, que es la manera más eficaz de estar con nosotros. Precisamente en sus pantallas están viendo ahora esos números de cuenta a los que hacía referencia Julio Ariza, pero si tienen cualquier duda, si en cualquier momento quieren saber cuáles son esos números, pueden llamar al Club de Amigos en el 91 616 24 64. No hay tiempo para más, señores. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Nos despedimos hasta mañana, que aunque en Madrid sea San Isidro, nosotros estamos aquí desde las 12 en punto del mediodía para seguir dando caña. Que tengan un feliz miércoles. Adiós.